Sí, escucho un poco mejor así. Muy bien, Andrés. Es todo lo que da el micrófono, ¿verdad? ¿Que tienes? Sí, es todo lo que da. Muy bien. Andrés, primero que nada, agradecer tu tiempo. Ya Bueno, tenía mucho tiempo queriendo adelante. hablar contigo, quererte hacer una entrevista acerca pues de la caminata, ¿no? De la marcha mexicana. De lo que quieras. Y bueno, la primera pregunta, Andrés. Nada más sí te pido un poco más porque... Ok. La, la, ¿Me la, oyes? la primera pregunta, Andrés. La primera pregunta. Si me puedes dar tu criterio de qué le ha pasado a la marcha mexicana que antes figurábamos con muchas posibilidades reales de resultados, de medallas, y que ahora la caminata ya lleva 5 o 6 Juegos Olímpicos que no, pues digo, tuvimos una medalla con Lupita González, pero ¿por qué desde el 2000 se ha caído la marcha mexicana? ¿Cuál es el motivo? Del 2004. A partir de 2004, pues sencillo, dos cosas, dos factores sencillos y directos. No se trabaja bien y no se enseña bien. No aprendieron. Toda la escuela que había la hicieron pedazos y la tiraron al cesto de la basura. Y esos son los resultados. Los segundos aprendices que venían de vez en cuando a hacer campamentos o hacer cursos en la UDEPA, o a veces mi padre iba a otros países a dar cursos, o venían grupos a entrenar juntos con nosotros. Ellos sí aprendieron, ellos parece que sí supieron cómo se apunta en un cuaderno el ABC, y aprendieron ese ABC, y con ese ABC es más que suficiente para estar ganando medallas hoy en día y para dejar a México como segundón. Sí. Yo me acuerdo que los italianos venían a aprender, da Milano, los hermanos da Milano. Antes de la Milano, yo te puedo hablar de los años 70, desde el 72, 73, empezaron a venir los italianos, los rusos, los polacos, los japoneses, los chinos, los coreanos y muchos otros más, españoles, tenían su base, todos los que empezaron a destacar después. Andrés, La cuestión es, mira, no es tanto, porque ayer estuve escuchando el reportaje que tuviste con Rueda, y él te decía que no había escuela. Pues aquí igual, aquí, digamos que, como dicen, el padre de la caminata mexicana o la escuela mexicana de caminata, pues sí fue, pero ya no hay. Se quemó la escuela, se quemó, hubo un incendio, se quemó la escuela y ya no existe más esa escuela, ¿no? El nombre por allá lo dicen, lo repiten, ¿no? Pero pues es un nombre que no ocupa ningún espacio, ¿no? O sea, es un título que ya, la verdad, no merece la caminata en México, ¿no? Yo no critico la caminata en México porque soy malo, porque simplemente la caminata en México merece un lugar muy especial, porque estuvo en los más altos lugares del mundo. Entonces, un deporte que estuvo en los más altos lugares del mundo no puede ser mediocre. Y hoy en día es mediocre, con todo y sus 2/5 lugares en Juegos Olímpicos, siguen siendo mediocres, ¿sí? Porque repetir un 5.º lugar en 4 años, digo, pues no ha habido ningún avance, se sostiene lo mismo, ¿sí? Ahora de los otros, mejor ni hablamos, ¿no? De plano, ¿no? O sea, de los otros mejor ni hablamos, porque digo, si el mejor resultado es un resultado mediocre, de alto nivel, pero mediocre, ¿sí? No hay que descartarlo, es de alto nivel, pero es mediocre, ¿sí? Si fuera de alto nivel y no mediocre, sería medalla, ¿sí? Y ese tantito, que si son 10 segundos, que si es un minuto, que si es el tantito, que si me dolió el estómago, eso es otra cosa. Eso no funciona en el deporte competitivo y en el deporte olímpico. Los pretextos no sirven, ¿no? claro. Se preparan todos para un mismo día, para una misma circunstancia, y el que no está bien preparado quiere decir que o no sabe o hace las cosas mal. Andrés, cada 4 años hay una reflexión por los resultados
de la caminata. Cada 4 años, todos quieren que mejore la caminata. ¿Por dónde, cómo tiene que iniciar esta mejora? ¿Por dónde tenemos que empezar? Estudiar los métodos que se hacían antes. Hoy en día no hacen ni la mitad de entrenamientos de lo que se hacía hace 15, 20 años o 30 años atrás, en kilometraje anual. No puede haber resultados. Pero creo que no es una cosa exclusiva de la caminata, ¿no? Ya queriendo salvar un poco a la caminata, ¿verdad? Para no estarla lapidando todo el tiempo. Creo que es un reflejo de la sociedad, ¿no?, deportiva que representa, como todos los demás deportes olímpicos, ¿sí? Si la sociedad en general de un país no está bien del todo, pues su deporte tampoco está bien del todo, ¿no? Entonces creo que es solamente un pequeño reflejo de la sociedad que representa. Y los casos de los medallistas aplaudibles, inclusive algunos que no fueron medallistas, pero lograron muchas cosas muy buenas, ¿no? Por ahí platicábamos por otra vía de un muchacho de aguas abiertas que hizo una cosa para mí extraordinaria, porque es un deporte muy difícil, es un nivel muy difícil, y comparado con los grandes lobos con los que compitió, creo que hizo un magnífico papel. Ni lo tomaron en cuenta, hablaron de él como si cualquier cosa, ¿no? Porque son gente que no conocen de deporte, ¿no? Cuando dirige gente que no conoce de deporte, ningunea. Quiere comparar el esfuerzo de un ajedrecista con el esfuerzo de un maratonista. Son cosas muy diferentes, ¿no? Y hay que estar ahí para conocerlo, ¿no? Claro. Andrés, me decía tu papá en algún momento cuando yo estaba escribiendo mi libro, me decía tu papá, que en paz descanse, que ahora en México hay más entrenadores que marchistas. Pues sí, porque desgraciadamente es un modo de vida, un modus vivendi, ¿no? Entonces, hay un entrenador, de repente si es femenil, a lo mejor la atleta se pelea y mejor mete a su novio, porque mejor en lugar de darle la beca al entrenador se la dan a su novio, y piensa que porque ya tuvo algún logro o tuvo algún nivel, piensa que ya tiene la capacidad para dirigir, ¿no? Como cualquiera que juega fútbol o que va a un partido al Estadio Azteca o cualquier estadio, se siente entrenador, ¿no? No, hay que estudiar y mucho, ¿no? Hay que estudiar y mucho. Si vemos a los países que han estado triunfando de eso, todos sus entrenadores son serios, ¿no? Y no serios en la cuestión de que no se rían no tienen que ver, preparados, ¿no? No tienen que ser licenciados, no tienen que ser maestros, no tienen que ser doctores, pero sí tienen que estarse actualizando y estarse apoyando de gente que conoce, de fisiología, de métodos, de eso. Todo está descubierto, todo existe desde hace más de 50, 60 años, todo para hacer cosas magníficas, pero no se aplica porque hoy en día es más fácil usar una app, es más fácil ver un video en YouTube, es más fácil hacerse, guaje, ¿no? O güey, ¿no? Cobrar la beca, y no, sí, no pasa nada, ¿no? Sí pasa, ¿no? Ahí están los resultados, ¿no? Entonces digo, lo de los entrenadores es eso, es el oportunismo, ¿no? Y es el que no hay una figura de entrenador nacional que había antes, que es muy importante, tener un entrenador nacional como en el fútbol, como en cualquier deporte, no puede haber dos cabezas, tiene que haber un entrenador nacional, ¿sí? Es muy permitido que en estos deportes individuales haya entrenadores personales, muy bien, ¿no? Pero siempre y cuando se apeguen a un plan, y si ven que no tienen resultados, ¿no? Pues digo, hay que tener un poco de humildad, ¿no? No hay que seguir montado en el mismo caballo, que sabemos que se va a desbocar, pero ahí sigue en el mismo camino, en la misma ladera, a desbocar al mismo caballo, ¿no? Ya lo desbocó una vez, lo va a desbocar otra vez, y otra vez, y otra vez. Aquí hasta que aguante. Ahora llegando a México, no sé si ya llegaron todas las estrellas que hicieron su papelazo allá. Cuando lleguen a México, me imagino que pues otra vez van a hacer su presupuesto y su de eso, y van a, como dicen, a seguir mamando otros 4 años, ¿no?
Entonces digo, y si la autoridad no le interesa, porque la autoridad está en otras cosas, ¿no? También importantes para ellos, no hay pies y cabeza, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Andrés, es la realidad. Andrés, y tú dices que el deporte es un reflejo de la sociedad que representa, ¿no? Así es. En este caso, estamos hablando de 5 medallas, ya terminó Tokio, pero pues nos están rebasando países como Colombia, Bolivia, o Perú, o Puerto Rico, o Jamaica, o sea, ya ni siquiera estamos entre los 8 o 10 del mundo, de América. Simplemente yo creo que lo más importante no es tanto eso, sino el tamaño de país y la clase de país. Un país económicamente fuerte, porque no es una economía cualquiera, ¿sí? Un país petrolero, un país industrializado, un país que genera, un país que tiene más de 120 millones de habitantes. Si vemos 5 medallas, el porcentaje a los 120 millones que representan no llegan ni al 0.001%. Ahora, si hablamos nada más del público deportivo, ¿cuántos habrá deportistas serios en México? ¿200,000, 100,000, 40,000, 1,000,000? Serio es alguien que se dedica a eso todos los días, ¿no? Puede ser niño, adulto, mayor, lo que sea, ¿no? Pero un deportista serio, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos, yo creo que hay por ahí del 1,000,000 o más, ¿no? Y de ese 1,000,000 y hablar nada más de 5, entonces quiere decir que los sistemas no funcionan, que las instituciones no funcionan, que pues simplemente están matando el tiempo, ¿no? Simplemente no se trabaja. Cuando no se trabaja no hay resultados, ¿no? Ahí se ven, dicen, no, es que los africanos, porque son raza negra, ganan. No, ahí está un noruego, ahí está otro, que tampoco son africanos, pero cuando trabajan les ganan a esos imbatibles, ¿no? El día de hoy, ayer, no sé qué horario es ahorita ahí donde estás tú, ¿no? Pero digo, fue el maratón de hombres, ¿no? Igual, ¿no? O sea, los que no eran candidatos o los que no eran muy, digamos, grandes ídolos, ¿no? Del maratón, pues ganaron, y los que eran grandes ídolos fracasaron. ¿Por qué? Porque no se prepararon bien, ¿no? El decir de que el día de la competencia me pasó algo, eso, pues bueno, puede suceder, ¿no? Pero en general es mala preparación, ¿no? Es mucho tiempo, es mucha estrategia, hay mucha gente detrás para no intoxicarse, para no tener algún problema de una lesión. Y si se lesiona, creo que algo parecido, no sé, pasó con una de las atletas, a mi forma de ver, ¿no? Peruana, que era una candidata para medalla. De repente nada, o se sobreentrenó, o tuvo alguna lesión, algún problema personal que no se explicó, ¿verdad? Pero bueno, o sea, son de esas cosas que no es una descalificación, no es algo extraordinario, es algo que depende directamente del atleta o de su equipo, ¿no? Andrés, pero ahorita hablaste de un 5.º lugar, ¿no? Pero en varonil ni siquiera entre los 10. Creo que digo, pues cuando digo mediocre, no digo que es malo. Mediocre es mediano. Claro. ¿Cómo es el fútbol mexicano? Mediocre. Claro. Y muy, ni tan, ¿no? Siempre igual, ¿no? Que el 5.º partido, que el tercer partido. O sea, mediocre, ¿no? Y es el deporte nacional. Entonces, ¿qué podemos esperar de deportes que no son deportes nacionales, ¿no? Que son deportes que le dieron mucho a México, pero no son nacionales. Y no se les da la importancia que se les debe de dar, ¿no? No hay una coordinación, no hay esto, toda la clase de cosas que se habían, muchos años de trabajo y mucha investigación que se habían invertido en cuestiones de campamentos, en cuestiones de entrenamientos específicos, en cuestiones de altura, que choques tropicales, métodos de entrenamiento, técnica. Hoy en día ya no manejan la técnica que se manejaba en la escuela mexicana de caminata, ya están imitando a los que tienen mala técnica, aunque sean medallistas, pero tienen mala técnica, caminan en 2 líneas, biomecánicamente no es una técnica perfecta. Y los mexicanos están volviendo y están empezando a imitar otra vez a los que imitaban a los mexicanos. O sea, es un círculo como que, digo, sin pies y cabeza, ¿no? Como que no tiene mucha lógica, ¿no? Pero bueno, este mundo no tiene mucha lógica últimamente, ¿no?
Andrés, yo cuando platicaba con tu señor padre, que en paz descanse, me acuerdo que me decía que estaba tratando de documentar las entrevistas que le hice para el libro que publiqué, que fue un homenaje a él, aparece en la portada él. Pero yo me di cuenta que no había nada escrito sobre la marcha mexicana. O sea, yo empecé a buscar algo escrito en métodos de entrenamiento, en técnica, y no hay nada. O sea, nadie se ocupó de documentar toda la joya de trabajo que acumuló durante 40, 50 años. Sí se escribieron algunas cosas, pero se tiraron al cesto de la basura, ¿no? Sí se hicieron muchos cursos, yo participé en muchos cursos también, ¿no? Junto con mi padre, junto con otros entrenadores, diría de lo rescatable del Comité Olímpico Viejo en México, fueron los cursos de la UDEPA, ¿no? Creo que fue el mayor acierto que tuvo en su tiempo Vázquez Raña, haber hecho ese centro de aulas donde llegaban entrenadores de todo el continente americano a tomar cursos de especialización con entrenadores de muy alta clase, profesores que eran maestros, doctores en fútbol, en voleibol, en esto, en lo otro, en pesas, en natación, y daban cursos para todos. Luego se hacían 1 o 2 evaluaciones y al medio año o al año siguiente otro curso, ¿no? Había actualización, había esto. En todos los cursos, no sé si hacemos un Guinness de cursos. Yo creo que mi padre ha de haber dado en México unos 300, 400, 500 cursos, cuando menos. ¿Qué pasó con los alumnos de los cursos? Algunos iban porque los mandaban de la secretaría, ¿no? Para que tuvieran el papelito, ¿no? A dormirse, ¿no? Me tocaba ir a veces a algunos cursos y yo los veía tras bambalinas, ¿no? Observaba a los alumnos. Entonces, pues con un aburrimiento, ¿no? Él hablando de bioquímica y de esto, ¿no? Con un aburrimiento porque, pues, estaban esperando la hora de la salida o su otra chamba. O sea, yo creo que es una problemática muy compleja, ¿no? Número uno, yo lo veo y lo he visto con entrenadores, digamos, de infantiles, de juveniles, cuando estaba en México, de que como no tienen luego recurso, no tienen un salario, no esto, entonces tienen que cobrarle a los alumnos. Les cobran a los alumnos. ¿Quiénes pueden entrenar? Los que pueden pagarles. El Estado en un país deportivo debería de pagarle a los maestros, debería de pagarle a los entrenadores para que el entrenador no dependiera del alumno, porque ahí también es una máquina de 2 filos. Cuando él depende del alumno, él nunca va a regañar al alumno, él nunca va a querer perder al alumno porque depende económicamente del alumno, ¿no? Pierde autoridad. Pero el Estado no le importa, ¿no? Le importa a unos cuantos, hablan de alto rendimiento. ¿Cuál alto rendimiento? O sea, ¿cuántos son, no? ¿Y cuántos se manejan el presupuesto, no? ¿Dónde se fuga ese dinero? ¿Dónde se fuga ese recurso? En cuestiones de oficina, hay países que tienen una oficina de comité olímpico, una secretaría por decir, una secretaría de deporte, pequeña secretaría de deporte, o un instituto de deporte, que no hay más de 10, 15 personas. Y créeme que a veces son más efectivos que en algunas partes donde hay 1,000, 2,000 trabajando, según esto, ¿no? Sí. Andrés, ¿y tú eres optimista con la marcha mexicana, con la caminata? ¿Tú eres optimista? Pues sí, mi optimista, soy realista. No soy ni optimista ni pesimista, ¿no? O sea, soy realista. Yo sé que si se trabaja, se logran resultados. Pero como ya no trabajan y no quieren trabajar como se debe de trabajar, ¿no? Es como decir, para que no te ahogues, tienes que nadar. Pues se tiran al agua y no nadan. Claro. No sé por qué, ¿no? O sea, no sé por qué. Se protegen, se pelean entre ellos, hacen grupitos. Entonces, de esa forma, grillándose unos a otros, pues no va a haber resultados, ¿no? Los resultados de las medallas tuvo México ahorita en estos Juegos Olímpicos de París se deben, número uno, al atleta.
a la gente más cercana que lo apoyó, ¿no? A veces ni siquiera llegaron a conocerse en la federación, en otras instancias deportivas, hasta unos meses antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Salvo el caso de los clavadistas que eran conocidos, algunos otros, pero digo, es gente dedicada y gente talentosa, ¿no? Y esa gente hay mucha que se va, que se pierde, que se tira, que jamás vuelve, ¿no? Me hablaban, por ejemplo, algunas gentes de que no hay nadie en ciclismo, no había nadie en atletismo, ningún atleta aparte de los marchistas, ¿no? Ningún maratonista. ¿Y cuánta gente corre todos los domingos en México en las carreras, moleras que se hacen, ¿no? Como negocio? Miles, todos los fines de semana hay 5, 10, 20 carreras, ¿no? En triatlón lo mismo, en ciclismo lo mismo. ¿Y dónde están los...? Sí hay talentos, hay muchos chavos muy buenos, pero entrenan mal. Dicen, no, es que así se entrena. Les digo, no, porque el que te dice eso, a él le enseñaron mal. Y el que le enseñó a ese que te dice mal, también le enseñaron mal. Entonces están entrenando mal desde hace 50, 60 años, están repitiendo los mismos cánones de mal entrenamiento y de malos sistemas, por eso no hay resultados. Y son necios y se sienten que saben y que tienen la autoridad para decir que así se hacen las cosas, ¿no? A veces uno se encuentra, ¿no? Como en cuestiones fisiológicas, unas bobadas, no se puede llamar de otra forma, ¿no? Que son completamente incongruentes en cuestiones de entrenamiento, ¿no? Muchos entrenadores no saben ni siquiera hacer un calentamiento, un aflojamiento. Entonces, ¿qué podemos hablar de la fase principal, que es el entrenamiento? Claro. Entonces, cuando hay resultados, se debe a la evolución misma porque de plano todos esos cuates son muy buenos y muy fuertes y aguantan hasta los errores de los entrenadores, ¿no? Y sobresalen. O cosas casi puede decir que son un milagro, ¿no? Porque de otra forma, por el trabajo que se hace en general, no estoy tirándole estiércol a nadie en personal, en general, ¿no? Ese es mi reflejo del deporte en México hoy en día, ¿no? Del deporte que llamamos disque amateur, que no existe el deporte amateur, ¿no? Todo es dinero, eso del amateur, pues suena muy semántico, pero... Andrés, tú eres de los que más le aprendió a tu señor padre, al gran maestro. Eres de los que más tiempo estuvo con él, trabajaron juntos, se fueron a Canadá a trabajar juntos. ¿Y cuánta gente se te ha acercado a ti? Nadie. No me conocen, es más, me tiran grilla. No me conocen, tienen miedo de que no me quede con su chamba nadie. Y a mí no me interesa tampoco, ¿no? A mí tampoco me interesa rescatar la caminata mexicana, ¿no? No me interesa porque ya la conozco, ya sé cómo son, ya sé a todo lo que habrá que enfrentarse, ya sé que va a ser una pérdida de tiempo. Mi padre dejó la vida. ¿No? ¿Por qué? ¿Por un abrazo? ¿Por una beca que dicen que le daban, que no le daban? ¿Para qué? Mejor, no sé, mejor vender tacos o algo más productivo, ¿no? Por lo menos sobrevive uno, ¿no? Con el deporte manejado así, sobre todo en estos deportes, no sobrevive uno, ¿no? Entonces, pues hacemos cursos, hacemos otras cosas, pero ya así como dices, de hacerse cargo, eso no. Yo les había ofrecido a varias gentes, porque los conozco, porque de cierta forma fueron como mis alumnos, porque trabajaron también con mi padre y conmigo, me tocó ir con ellos a campamentos, ahora son entrenadores olímpicos, ¿no? Algunos fueron, ya les cortaron la cabeza, ahora hay otros, ¿no? Y así van cambiando, ¿no? Algunos eran ministros, ahora son entrenadores, ¿no? Entonces, falta de humildad, falta de reconocer que no tengo la capacidad, ¿no? Y estoy haciendo mal las cosas. Hablan de campamentos de altura, ¿no? Bolivia. Suena Bolivia. Y Bolivia, siempre lo he dicho, es un laboratorio en cuestión deportiva de lo más moderno que hay, de lo mejor que hay en el mundo. Pero imagínate a un laboratorio muy moderno en el mundo, meter a unos primates
a que lo operen, pues van a ser un desastre, ¿no? O sea, lo van a quemar, van a empezar a apretar botones que no, a tirar los ácidos y las probetas y se va a armar un relajo ahí, ¿no? Entonces, no cualquiera lo opera. Para saber operarlo hay que tener manuales, hay que conocer el ABC, ¿no? Y apoyarse de gente que sabe para saber operar, para saber por qué se tiene que hacer esto así, asá, o por qué se tiene que hacer de otra forma, o cómo, o cuándo, ¿no? Pero pues no hay interés, o sea, la cuestión es, yo sé, yo aprendí, yo fui, bueno, entonces yo sé, yo hice mis cursitos y tengo mi credencial y sigo cobrando, ¿no? Y mientras dure la vaca, pues hay que seguirle sacando leche, ¿no? Andrés, algo que me tiene sorprendido es que las marcas que tenían los marchistas en los 90s, hoy no las hacen los marchistas actuales, aquí en México. Sí. Digo, las marcas no son tan malas, ¿no? Pero como no son tan malas, pero tampoco no son del otro mundo, las marcas que se están haciendo hoy en día, digo, sí son, a lo mejor son buenas marcas, pero hay 10 o 15 que las tienen mejores, ¿no? ¿No? Comparando, por ejemplo, ¿no? Los maratonistas mexicanos, ¿no? Se jactan de que hay uno o dos que están haciendo 2:10 o 2:9 hoy en día, cuando hace 30 años había mexicanos que hacían 2:7, ¿no? Andrés Espinosa y otros, ¿no? Hace 30 años, ¿no? Les digo, sí, qué bueno, tú haces 2:10, nada más que los que van a ganar, los primeros 5, van a ser 2:2, 2:3, 2:4, ¿no? O sea, te van a sacar 5 o 6 minutos, que son 2 kilómetros de ventaja, ¿no? Nada más, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, no es hablar por hablar, ¿no? Se dejó de trabajar hace mucho tiempo. Los maestros que llegaron e hicieron escuela, parece que esa escuela no sirvió, se agarró y se tiró. Te voy a contar una anécdota. En un sexenio se iba a hacer una renovación del deporte, se llamaba mucha gente, se hicieron unas oficinas como equipo de transición, se hizo un super plan, ¿no? Estuvo involucrado a mi padre, otros entrenadores, yo mismo estuve ahí, otros exmarchistas, excorredores, un equipo de tutti frutti. Y bueno, total, llegan las elecciones, esto se acaba, bla, bla, escogen a fulano de tal como presidente de la CONADE, le entregan el informe, él agarra el informe, destapa el cesto de la basura, lo tira y dice, ahora sí vamos a trabajar. Entra uno que le gusta el taekwondo, se mete al taekwondo. Entra uno que le gusta la lucha, se mete a la lucha. Entra uno que le gusta el fútbol, todo el fútbol. Entra uno que le gusta el béisbol, se mete al béisbol, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, si eres dirigente deportivo, número uno, digo, pues, hay que ser más abierto, hay que ser más abierto para a todos parejo, ¿no? Es dirigente, no es alguien exclusivo de una sola cosa, ¿no? No sé qué otra cosa te puedo decir dime. Por eso yo digo que cada 6 años se inventa un nuevo país, ¿no? Así es, cada quien llega y desecha todo lo que hizo el otro, bueno, malo, feo, bonito, lo desecha y dice que ahora sí él va a construir lo mejor, ¿no? Digo que es una cuestión muy humana, ¿no? O sea, el humano es un ser inteligente, pero muy repetitivo, ¿no? Que llega a un punto de arriba y otra vez baja, le enseña a otro joven lo mismo, el joven no lo pela, no lo manda por un tubo, llega a una edad adulta, el viejo se muere, el joven llega a una edad adulta, empieza a enseñarle a otro joven, el joven hace lo mismo con él y así un círculo, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Desgraciadamente no aprendemos de lo que dejamos, de lo que nos dejaron, sino que repetimos los mismos errores. Claro, en cuestiones como el deporte, la ciencia, se ha ido avanzando precisamente porque algunas cosas no se repiten, porque algunas cosas sí se toman en cuenta.
pero hay algunos lugares, algunos países que parece que es, no sé, ¿no? Que abusan, ¿no? O sea, de plano, ¿no? O sea, todo lo bueno que había, algunas cosas buenas, esto, ¿no? Hablan de deporte X, de deporte aquel, de deporte popular, deporte esto. El deporte representativo de un país es muy importante porque es el que le da el prestigio, el estigma al país, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Eso era la marcha. Entonces, es la marca, es como, ¿no? Es la marca, ¿no? O sea, ponen eso y dicen, ah, mira, México, ¿no? Ah, mira, el medallista de oro. Ah, mira, el campeón del mundo, ¿no? ¿Qué hacen los boxeadores profesionales? Son una marca. Pero antes la caminata era la marca de México. Sí es, son una marca y que inclusive se puede usar. El problema también del deporte hoy en día es de que la comercialización manda sobre el deporte. Y no todo el economista o el que financia o el, digamos, o el, no sé, el bienhechor o el donador o la empresa tiene conocimientos básicos del deporte, ¿no? Y ahí donde es como si un dueño de un equipo de fútbol se mete en cuestiones de entrenamiento con un entrenador, ¿no? Pues el equipo no va a funcionar nunca, ¿no? No va a funcionar nunca. Una cosa es que yo tengo dinero y otra cosa es que me puedo comprar un Ferrari y otra cosa es que puedo conducir como si yo fuera un piloto de Fórmula 1, ¿no? O sea, son tres cosas distintas, ¿no? Andrés, el comentario, mira. Sí. ¿Sí lo lees? ¿Sí alcanzas a leer el comentario que aparece en la pantalla? No alcanzo. Mira, es Alejandra Torres. Sí, saludos, Andrés. A los hijos del Borrego Torres, sí. Es la hija del Borrego Torres. Te manda saludos. Sus hijos te mandan saludos. Saludos, gracias, sí. Sí, él fue una de las grandes glorias, él fue muy buen amigo de mi padre. Sí. En los últimos años, cuando ya nosotros vivíamos por Xochimilco, en la Ciudad de México, pues hablaban, si no diario, hablaban por lo menos 2 o 3 veces a la semana por teléfono. Se nos están yendo los grandes maestros, Andrés. Así es, y hay muchos, te puedo hablar de lo que yo me acuerdo desde el 69, 68 a la fecha, y como cuentan a veces la historia es completamente diferente, ¿no? Era otra cosa, no porque uno sea semántico o uno sea romántico o porque uno no acepte disque la modernidad, ¿no? Pero creo que la modernidad de hoy, pues llega así como estaba viendo las Olimpiadas y hay medalla de oro por breakdance, ¿no? Pero, pues está bien, ¿no? Digo, pues si quieren también palo encebado, pues al rato también pueden hacer palo encebado, ¿no? Pero como que digo, ¿dónde está el olimpismo? ¿Dónde está ese Sitius Altius Fortius, no? ¿Dónde queda, no? Lo comercial, o sea, circo, maroma y teatro está cambiando a Sitius Altius Fortius, ¿no? Entonces ya es un circo. Ya muchos deportes ya empiezan a hacer un circo y se ve la economía. ¿Qué pasó con la caminata? Con la prueba más difícil que había dentro, o una de las difíciles junto con el ciclismo de ruta, que eran los 50 kilómetros de marcha, por la duración, por el tiempo, por el desgaste. Los 50 kilómetros no les convenía porque la transmisión, esto, lo otro, ¿no? Metieron la combinada está bien, pero también no es la forma de hacerla. Si hicieron la combinada, ¿por qué no son 4 relevos? Haces un relevo donde paras a un cuate durante 10 kilómetros y luego lo echas a andar otra vez. Es una estupidez de alguien que no sabe de fisiología. Enfría el cuerpo y luego lo calienta otra vez, ¿no? Es como el corraloncito ese que hicieron de castigo, ¿no? Es otra estupidez que los señores del Athletic World, se ve que son grandes conocedores de la fisiología, no hicieron, ¿no? Porque lo que se podría hacer ahí es como hacen en el automovilismo. Ah, sí, tienes 2 amonestaciones, entonces no te voy a quitar de la ruta ni te voy a quitar el lugar, pero automáticamente te doy una señalización o algo y te quito 1 minuto.
pero tú sigues caminando. Tú no te paras, pero de tu tiempo que hagas al final te quito 1 minuto. ¿Me entiendes? Claro. No lo saco de ritmo, no lo saco de balance, no lo enfrío. Claro. Pero no sé, a veces, no sé, a veces pienso que, no sé, algo pasó, ¿no? Hubo una fuga de, no sé, ¿no? Como que dices, no, pues esto es negro porque se ve negro y es negro, y te dicen, no, es azul. Ah, no. Andrés, cada 4 años nos enojamos. Así es. Porque... Oye, ya no me enojo, ya es mi estado normal, ¿no? Ya. No, pero, por ejemplo, yo cada 4 años hago mucho coraje, ¿no? Porque yo espero oros y no hay oros. Así yo es. espero más medallas y se nos Mira, quedan. Otra cosa loable fue la de la chica esta de Taekwondo, que no pasó más allá, pero digo, pues hizo un gran esfuerzo, o sea, yo creo que son de esos talentos que hay que cuidar, ¿no? Porque valen la pena, aparte humildes en sus declaraciones, en esto, o sea, esa clase de atletas se tienen que cuidar, ¿no? Cuidar y cuidar. Y hay algunos otros que llevan 3, 4 Juegos Olímpicos y nada más, gracias por participar, digo, pues si no es récord Guinness de a ver quién participa más veces, ¿no? Claro. ¿No? ¿Y dónde están? Pero no tienen la culpa ellos, tienen la culpa los jóvenes que no llegan y no los desbancan en forma deportiva, ¿no? No les dicen, ¿sabes qué? Quítate y ahí te voy, porque yo ya me gané mi lugar, ¿no? Porque no hay jóvenes. Casos parecidos suceden, por ejemplo, en algunos deportes de resistencia, que no quiero decir, por ejemplo, en triatlón, ¿no? Que hay atletas que llevan 2, 3, 4 ciclos olímpicos, ¿no? Pero no hay nadie en México que los desbanque, ¿no? Porque los demás lo hacen de forma light, ¿no? Lo hacen como una cuestión social. Estos entrenamientos de mucha gente que va a entrenar a los gimnasios, que va a entrenar disque triatlón, porque es moda, ¿no? Porque el ciclismo no lo castigan como la caminata. Ah, porque ahí sí hay una economía. Bicicletas, zapatillas, cremas, geles, lentes, todo un glamour, toda una moda, ¿no? Entonces, de eso no lo pueden quitar porque entre más tiempo pase en la tele, todo eso, pues es mejor anuncio, ¿no? Brinda mejor economía, ¿no? Andrés. Entonces, como los medios y la economía se apoderan o se están apoderando o ya se apoderaron del deporte, pues el deporte pues tiene sus bajas, más bajas que altas, como las estamos viendo, ¿no? Andrés, pero eso de la ilusión nacional de cada 4 años esperamos el 5.º partido y cada 4 años esperamos el oro olímpico, pero pasan los años y pasan los ciclos y pasan las olimpiadas y no hay mejora y no hay 5.º partido y no hay medalla de oro. A menos que nosotros hagan los mismos errores, a lo mejor sí va a haber un oro, ¿no? Esperemos que los otros países empiecen a regarla como la están regando en México. Entonces, a lo mejor entre puros mediocres, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque de otra forma yo no lo veo con postura, ¿no? De otra forma, o sea, meterlos al salón de clases otra vez a todos, ¿no? Y enseñarles el ABC, que es un entrenamiento, que es educación física, empezando por eso, ¿no? Y luego hacerles test de entrenamiento con sus alumnos. No se trata de piratearles a sus alumnos, ni a sus talentos, ni a sus atletas, pero que sepan aplicar lo básico y lo más importante que necesitan aplicar para que realmente mejoren su forma deportiva, ¿no? Y también que no dañen su salud y su forma deportiva de los mismos, ¿no? Para eso tienen que estudiar, no se preparan, ese es el problema, no se preparan, ¿no? De los entrenadores que hay ahorita, hablas de caminata, en caminata de eso, yo no sé cuántos sepan algunas cosas que son muy básicas y no las aplican, ¿no? Pero bueno, se acostumbraron a ser muy prácticos, la práctica es buena, ¿no? En 68 en México había un entrenador polaco, Novara, y había otro, uno era boxeador, ¿no? Entonces, pues, era de golpes y medio hasta disléxico para hablar, ¿no? Por tantos traumatismos que tuvo cuando fue boxeador, ¿no? Pero era muy bueno técnicamente. Pero tenía otro que estaba con él, que era muy científico, ¿no? Uno aplicaba la fuerza bruta y el otro la ciencia. Los dos trabajaban juntos, ¿no? Y sí, había resultados. Casimiro y Novara. Sí.
Márquez, Casimiro Márquez y Enrique Novara, sí. Así es. Entonces digo, y como esos ejemplos muchos, hubo en esgrima otro, hubo otro en velocidad, pero bueno, pues ahí estaba Queta Basilio, estaban algunos que pues era muy difícil sacar velocistas en 1 o 2 años, ¿no? Pero bueno, estaba Kemka, estaba mi padre, estaba uno de voleibol que era ex medallista olímpico, ¿no? Como entrenador, o sea, gente productiva y gente buena, gente de buen nivel. Llegaron posteriormente, el único que no era de la camada de los polacos era Johnson de natación, ¿no? Que era americano. Todos los demás polacos. Bueno, después llegaron uno de salto que tenía medallistas en salto triple, otro llegó que tenía medallistas en garrocha, y llegaron otros entrenadores de esto, del otro, de aquello. Pero estaban 2, 3 años, veían cómo estaba la cosa, ¿no? En el Comité Olímpico y eso, se daban cuenta y decían, ¿sabes qué? Gracias, ¿no? Ha habido algunos muy buenos que llegaban y los tenían ahí en trabajo de oficina, ¿no? Pasaron 1 o 2 años, les dieron las gracias a las autoridades deportivas, se fueron, llegan a Europa y ahí los nombran presidente o vicepresidente de la UCI de ciclismo, por ejemplo, ¿no? Y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tenían nivel, pero aquí no se aprecia el nivel. Ese es el problema, que en México no se aprecia el nivel, ¿no? No se aprecia. Da lo mismo 1 kilo de caviar que 1 kilo de papas, ¿no? Sí, son 1 kilo las dos cosas, pero tienen valores diferentes, ¿no? Entonces, no se aprecia eso, ¿no? No hay una cultura deportiva que lo pueda hacer que se aprecie. La gente no está educada para apreciarlo. Fútbol, le meten, parece que a golpes, ¿no? Toda la semana, ¿no? En los oídos al público, ¿no? Fútbol. Está bien el fútbol, ¿no? Pero no es lo único, ¿no? El desarrollo de un chavito tiene que ser desde muy joven, en las escuelas primarias, en eso. Los maestros de educación física también son chambistas, también tienen cierta culpa, porque son chambistas, porque ganan poco, entonces tienen que tener 2 o 3 chambitas. El maestro de primaria o de secundaria, en lugar de estar viendo talentos, lo que está esperando es la hora de la salida, porque tiene que irse corriendo a otra primaria, porque tiene 1 clase o 2 clases en la otra primaria, ¿no? Para ganarse otra lana, ¿no? Y ese es un problema integral de todo, es un sistema, ¿no? Como decimos, un reflejo de la sociedad, ¿no? Claro. ¿Sí? El mismo maestro de educación física en Australia o en otro país, ¿no? De los que llamamos primer mundo, ¿no? Gana 4 o 5 veces más. A las 3, 4 de la tarde ya salió de trabajar, se dedica a su familia, ¿no? Descansa. Sí. Aquí están corriendo 24 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces, todo es calidad, ¿no? De vida, ¿no? Todo es calidad. Y en las grandes ciudades peor, ¿no? En las grandes ciudades peor todavía, ¿no? Por el transporte, por esto, por lo otro. Los lugares de entrenamiento no son accesibles, los costos, ¿no? Las becas que realmente se dan, cuántas becas y en cuántos estados se dan becas a los niños que son realmente talentos, ¿no? Becas reales que les ayuden. O sea, no solamente con su alimentación, por lo menos que tengan para su transporte, ¿no? Que la mamá no tenga que sacar sus últimos 100 pesos o no sé cuánto cuesten ahorita el transporte en México y llevarlo a entrenar, porque si lo lleva a entrenar, pues a lo mejor ya no cenan o no comen, ¿no? Claro. Entonces prefieren cenar que ir a entrenar, ¿no? O el otro que a lo mejor es un talentazo para correr o para hacer alguna otra cosa, pero igual no puede porque tiene que trabajar y mejor está en una fábrica haciendo clavos o no sé, atornillando algo, ¿no? Y es otro talento desperdiciado, ¿no? Y los que llegan y están ahí, que son los que repiten tantas veces en Juegos Olímpicos, que todavía ponen su cara así muy digna de que es que no aprecias lo que haces, porque miles quisieran estar en tu lugar. Miles quisieran estar en tu lugar, ¿sí? Dedicarse nada más a ser deportista de alto rendimiento, ¿no?
y no poner pretextos. Un profesional no pone pretextos. Un profesional es lo que es, un profesional. Y esa es su vida y tiene que hacerlo bien. Es como un futbolista que es muy profesional, pero llegan los penaltis y falla el penalti. Y lo único que tiene que hacer es meter esa pelota dentro de la jaula o de la portería. Oye, Andrés, pero... Entonces deja de ser profesional. Pero el tú expresarte de esta manera, pues de alguna manera no es gratificante o grato para las autoridades o para los mismos entrenadores de caminata. A mí personalmente me vale. Por eso me fui de México. Claro. Me vale, ¿no? O sea, no tengo buenos recuerdos de las autoridades, ¿no? Y muchos de ellos siguen todavía, ¿no? Siguen, como dicen, siguen mamando el erario público, ¿no? Como decía el maestro Hausleber, ¿no? El 11º mandamiento. Así es. ¿No? Pues sí. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés? Pues nada, pues. Yo te agradezco mucho el tiempo. Todo a México y todo lo mejor, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho talento fisiológicamente en los estados del centro, por las cuestiones de altura, de esto, del otro, hay mucho talento. Ejemplos por ejemplo, del maratón, el boliviano, que fue muy bueno hace unos meses, el año pasado ganó el maratón de la Ciudad de México y hizo un super tiempazo. Hoy se lo acabaron. Algo están haciendo mal. Claro. Algo están haciendo mal, cambiaron su entrenamiento, creo que cambió de entrenadores, empezó a sentirse ya estrella antes de tiempo, ¿no? Y está terminando una carrera que pudo haber sido muy buena carrera, ¿no? Claro. Y eso pasa con muchas gentes, ¿no? O sea, hablan del otro que ganó 2 medallas de oro, pero ese que yo creo que ya está de salida, ¿no? Pero digo, son ejemplos, ¿no? O sea, hay que ser humilde. En el deporte hay que ser humilde. Y si digo que soy profesional, entonces portarme como profesional. Hacer las cosas como profesional. Porque a eso me debo y de eso vivo, ¿no? Claro. Sí, pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo, Andrés. Al contrario, te agradezco por tu entrevista y pues qué más, pues un saludo, ahí estamos en contacto, ahí conoces los canales para contactarnos, ¿no? Sí, ahí vamos a estar en contacto, Andrés. Siempre a la orden, ¿sí? Y ojalá te componga esto, ¿no? Porque sí tiene compostura, como decías, optimismo, sí, pesimismo también, pero sobre todo realismo, ¿no? Y el realismo no pinta muy bien, ¿no? Hay que ser realista y la realidad es que son mediocres, ¿no? Si yo hiciera un examen ahorita del deporte mexicano, diría el deporte mexicano es mediocre. Punto. Tiene sus bemoles altos, sus estrellas. 5 estrellas tiene, nada más. Y lo demás es mediocre, ¿no? Sí. Muy bien, Andrés. Desgraciadamente, para algunos, pero pues ojalá y tengan la humildad de aceptarlo, ¿no? Y trabajar, ¿no? Claro. Como se trabajaba. Muchos de los que trabajan ahorita también trabajaban antes en lo mismo, ¿no? Bajo otras direcciones, ¿no? En el Comité Olímpico, cuando mandaba a asistir al Comité Olímpico, y se trabajaba bien. En el Comité Olímpico hace 30, 40 años se trabajaba bien. No había tantas instituciones, no se peleaban entre ellos, ¿no? Pero bueno, era un centro de concentración, ¿no? No de la Segunda Guerra, ¿no? Un centro de concentración de atletas que llegaban de toda la República y los mejores se quedaban. Así llegó Bautista, así llegó Raúl González, ¿no? Así llegaron los Colines, así llegaron todos, ¿no? Y todos fueron medallistas, ¿no? Entonces creo que se puede, ¿no? Es cuestión de tener ganas, ¿no? Pero a veces también como los directivos no llegaron algunos sí, ¿no? No se puede hablar, ¿no? Algunos sí han sido hasta medallistas, pero algunos que están en direcciones de deporte no llegaron tan arriba, entonces no saben cómo se ve el panorama arriba del techo. No tienen esa perspectiva, siempre ven el techo por debajo. Y esa es su imaginación del deporte. Pero no le hacen caso a la gente que ha estado arriba, ha bajado, ha estado arriba, ha bajado, que les explique cómo es estar arriba del techo para poder progresar y subir a otro nivel deportivo y ser comparado con los más grandes como se comparaba antes en muchos deportes, no solamente en el atletismo, en la caminata, ¿no? En muchos deportes, en el box, en esto, en lo otro.
en muchos deportes, ¿no? Pero también a veces se cree que poniendo un medallista olímpico de director o de directora o de presidenta, eso no resuelve tampoco. No, yo digo que no es solamente ser medallista olímpico, ¿no? El medallista olímpico no se hizo solo. Es un gran error, ¿no? Los medallistas olímpicos creen que saben porque son medallistas olímpicos. No, tuvieron un entrenador, un mentor que los hizo. No llegaron solos. Entonces, así como ponen un medallista olímpico, ¿por qué no ponen un entrenador olímpico de directivo que tiene una visión más amplia y conoce más, ¿no? Un psicólogo deportivo, un doctor deportivo, alguien que ha estado ahí de cerca, ¿no? No es lo mismo haber trabajado con el, no sé, con el San Juan de los Lagos de tercera división, que haber trabajado, no sé, con el Boca Juniors o con el Barcelona, ¿no? Sin despreciar, pero hay niveles, ¿no? Entonces, para conocer el nivel alto hay que haber estado en el nivel alto, haber trabajado con el nivel alto, saber cómo se hace el nivel alto y cómo es la competencia dentro del nivel alto. Y qué parámetros importan y qué parámetros no importan. Hoy en día el deporte profesional es úsese y deséchese, ¿no? Agarran atletas ya prefabricados, los usan unos años, cuando empiezan a fallar, una patada y llega otro a reemplazarlo. Eso sucede en casi todos los deportes, en el fútbol, en el ciclismo se ve mucho ahorita, ¿no? No los entrenan en el ciclismo ya es que llegan hechos, que si un colombiano, que si esto, que un talento, llega a Europa y entra en un equipo profesional, ¿y qué pasa en el equipo profesional? Lo exprimen, si sube de nivel, bien, si no, patada, adiós, llega otro, ¿no? Lo que importa es la marca, las marcas, claro. Generar dinero, el anuncio. Sí. Quizás soy muy semántico, pero bueno, y muy romántico en algunas cosas, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo, Andrés. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Pendientes. Saludos. Chao. Hasta luego.